que la razón de mi visita se debe a que hay un hermano vuestro que hace 34 años más o menos no lo veía, y me ha dado mucho gusto, hermanos, venir y saludar a nuestro hermano Jaime Esquivel, a su esposa. Y bueno, es un privilegio y es una bendición grande el saber que lo que Dios hizo en nosotros hace ya 35 años permanece todavía. Y me gozo, hermanos, al mirarles. Se siente aquí la presencia de Dios muy fuerte, y eso sin duda es porque ustedes han hallado gracia delante de Él y han sabido cómo adorarlo, cómo alabarlo, y Él no se tarda, hermanos, en dejar sentir su presencia. Gloria al Señor. Estamos allá en el estado de Minnesota. Le decía a nuestro hermano Esquivel que hasta hace 14, 15 años nosotros también éramos parte del distrito El Paso, cuando todo el distrito El Paso abarcaba pues la mitad de la Unión Americana. Pero en ese tiempo la dirección de la iglesia pues determinó separar a la iglesia en los Estados Unidos, y nosotros quedamos allá como el distrito Elgin, y actualmente ustedes saben que hay 6 distritos en la Unión Americana. Y hermanos, estamos pues muy atareados sirviéndole al Señor, porque el trabajo, hermanos, no termina. Nuestras vidas, nuestros cuerpos se están debilitando conforme el paso de los años, pero la obra del Señor continúa. Y es un placer ver que Dios está levantando hombres jóvenes, porque esta tarea hay que llevarla a su final, hermanos, hasta que el Señor venga. Gloria al Señor. Y hermanos, la iglesia que pastoreo no saben que estoy aquí, porque ellos saben que yo debía estar en Cleveland, Texas, pero me di una escapadita por aquí y aquí estoy. No me lo esperaba, pastor, no me lo esperaba, pero es un privilegio grande. Gloria al Señor. Hace 35 años que un servidor, hermanos, me encontré con Cristo, o Él se encontró conmigo, porque Él me andaba buscando desde hacía bastante tiempo, y en mi ignorancia, hermanos, yo eludía ese encuentro, pero ya ven que Dios es persistente. Y cuando Él pone su mirada en alguien, hermano, es muy difícil que la parte de nosotros, por más tercos que seamos, el Señor persevera y finalmente logra su objetivo, que es salvar nuestras almas. Gloria al Señor. Quiero invitarlos para que vayan al libro de los Salmos. En el Salmo 107, hermanos, yo quiero hablarles en esta tarde de la misericordia de Dios, porque no tenemos un mensaje muy rebuscado, no tenemos, hermanos, pero sí estamos conscientes de que la razón principal por la que estamos aquí se debe mayormente a la misericordia de Dios. Gloria al Señor. En el Salmo 107, empezando el versículo 1, dice así la palabra del Señor: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y ha congregado de las tierras de oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. ¿Por qué no ora por nosotros una vez más, pastor? Gloria al Señor.
De Cristo, hermanos, vamos a orar por la palabra del Señor que se ha leído con todo temor y temblor. Dios nuestro, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, porque es tu Espíritu Santo el que congrega a tu pueblo, Señor, para seguir oyendo tu voz. Señor, háblanos de tu misericordia, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Tu pueblo hoy escucha tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y bendice la vida de tu siervo, de tu pastor Javier Paredes, y úsalo, Señor, conforme a tu plan y propósito que usted tenga para esta iglesia. Todo esto en el nombre de Jesucristo, y el pueblo del Señor dice: amén. Gloria al Señor. Hermano, siéntense, por favor, dándole la gloria al que vive para siempre. Aleluya. El salmista, hermanos, cuando escribe esta parte de la Biblia, está recordando de alguna manera, haciendo una reseña de la historia del pueblo de Dios. Y ciertamente han pasado generaciones, han pasado muchos años, y el pueblo de Israel se encuentra en su tierra, en la tierra que Dios les prometió cuando les llamó de la esclavitud de Egipto. Pero como hombres que somos, hermanos, creación de Dios, somos gente que muy seguidamente nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Israel no es muy diferente que nosotros. El pueblo de Israel ha batallado a lo largo de la historia porque no han podido entender, hermanos, precisamente esto: cómo la misericordia de Dios es tan grande que alcanza a cubrir a todas las gentes del mundo, a todas las personas que hay en la tierra. Y el salmista menciona, hermanos, que Israel fue sacado de Egipto, fue conducido a través de desierto. Dios anduvo con ellos, hermanos, de día y de noche. No se apartó el Señor de Israel, y finalmente, después de muchos años, los hizo pasar el Jordán y los estableció en la tierra prometida. Y en esa condición, uno pudiera pensar que este pueblo tan bendecido, hermanos, que Dios ha tenido tanta misericordia, deberían de convertirse en lo que el Señor quiso que ellos fueran. Él dijo: ustedes me serán una nación de reyes y sacerdotes. Ustedes serán bendición para las familias de la tierra. Pero ellos no lo entendieron así. Ellos, al igual que muchas veces nosotros, pensamos que la bendición de Dios es solamente para nosotros, y que lo que Dios nos dio no debemos de compartirlo con nadie. Yo sé que aquí no hay hermanos así. Yo sé que ustedes comparten la bendición que Dios les ha dado, pero en otras partes mucha gente, hermanos, por temor, por egoísmo, por lo que ustedes quieran, no se atreven a compartir lo que Dios les ha dado. Y Dios nos ha dado cosas muy hermosas, hermanos, cosas preciosas. Por ejemplo, el poder reunirnos en un lugar como este. Afuera está caliente, para mí es muy caliente aquí, hermanos, y afuera hay un bullicio, la gente se dedica a otras cosas, la gente, hermanos, le rinde culto a otras cosas que no son Dios. Pero mire usted y yo, como el rebaño del Señor en este pueblo, nos reunimos para reconocerle a Él. Y en esa acción, encontramos algo maravilloso. Su presencia se hace sentir en nuestro corazón. En algún momento nos olvidamos del mundo exterior, nos olvidamos que allá afuera hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, y nos concentramos en adorarlo a Él, hermanos, y es lo que Él busca de nosotros, que seamos adoradores, que entendamos la razón por la cual Él nos llamó, porque nuestra vida, hermanos, ciertamente tuvo un principio, pero esta vida que Él nos ha dado es eterna. No moriremos,
pasaremos ciertamente de este plano, pero estaremos con Él por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Israel, hermanos, ha batallado siempre, y por momentos este pueblo tan especial para el Señor se olvidó del llamado, se olvidó del mandamiento, y empezaron a sufrir las consecuencias de su ignorancia, llamámosle así, y fueron, hermanos, esparcidos por el mundo, fueron llevados fuera de su tierra y padecieron. Y nosotros sabemos que han venido épocas en las cuales el adversario casi ha logrado destruir al pueblo de Israel, pero la misericordia de Dios finalmente se ha extendido, y aunque queda un remanente, ese remanente solamente crece. Alabado el nombre del Señor. La iglesia, hermanos, es semejante. Dios ha querido que usted y yo formemos un cuerpo que Él ha llamado su cuerpo, su iglesia, los llamados de su nombre. Y nosotros, yo no sé usted, pero hace 35 años, o más bien hace 41 años, estando yo viviendo unas pocas horas de aquí hacia el sur, en esa región noreste de México, hermanos, estaba yo viviendo una situación muy difícil en mi vida. Mi familia, mi matrimonio casi destruido. Y un día, hermanos, batallando con mi físico, fui a ver un médico que para nosotros era el mejor médico que había en el noreste de México. Y yo pensé que él tenía la solución a mi problema. Y la sorpresa fue que 15 días después, cuando fui por los resultados de mis exámenes, este doctor, el doctor José Elizondo, me dijo: Javier, te tengo una mala noticia. Resígnate, porque lo tuyo no hay remedio. Tienes poco tiempo. Resígnate. Hermanos, para un hombre de 29 años, con una familia en formación, con sueños, con ilusiones, y que de pronto le digan que la vida está marcada, que no tiene mucho tiempo por delante, hermanos, es un golpe durísimo. Y yo determiné, hermanos, entonces olvidarme de todo y dedicarme o entregarme al vicio, porque yo decía: si me he de morir en lo que el médico dice, tengo que darme todos los placeres que yo pueda con lo que tengo. Y en ese espacio de tiempo, que fueron, hermanos, 6 años, destruí mi familia, hermanos, casi acabo con ella, y andando por los caminos, perdido, hermanos, sin hallar descanso, buscando siempre, hermanos, llenar el vacío que yo sentía en mi corazón, fui a encontrarme con alguien que me dijo: Cristo te ama. ¿Se imagina usted a un hombre condenado a muerte y encontrar a alguien que simplemente le diga: Cristo te ama? Eso no significó mucho para mí. Para muchos significa la vida, pero para mí era como una burla. Si Cristo me amaba, ¿por qué me tenía entonces en esas condiciones? Hoy mucha gente, hermanos, está viviendo en este mundo sin esperanza. Esta pandemia que ha azotado la tierra, que la sigue azotando, ha hecho, hermanos, un daño incalculable en las familias, en los pueblos, y es un daño que todavía no sabemos cuándo va a terminar. Mucha gente se desespera porque ha venido la angustia, ha venido el terror realmente, y no hay aparentemente un final. Sin embargo, para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, hermanos, tenemos una esperanza que no se marchita, una esperanza que no se acaba, la fe en que nuestro Dios nos sostendrá a pesar de los coronavirus que puedan venir, porque estamos en Él, y si morimos, para Él morimos. Así que no debemos de tener ningún temor. Él está con nosotros, y Él está con nosotros no como un Dios débil. Él está con nosotros como poderoso gigante.
A Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Aleluya. Un día, hermanos, estando en ese lugar en la Florida, alguien se atrevió a venir a mí y decirme: Javier, te invito a una reunión. Yo no tenía interés en reuniones cristianas, hermanos, era católico, no buscaba cambiar de religión ni de iglesia, pero mi necesidad me hizo aceptar la invitación. Y no sabía a ciencia cierta lo que iba a encontrar, pero empecé a poner atención en las palabras de un hombre joven, un hombre sencillo, que me contó acerca de su cambio, de su conversión, y me impresionó un poco, no demasiado, porque yo dije: ciertamente este hombre es muy hábil para hablar, pero no le conozco, no sé si lo que él me dice es verdad. ¿Cómo podría yo saber si lo que él me cuenta ahora realmente ocurrió, o es algo estudiado que me lo dice para convencerme, para ganarme para su grupo, para su iglesia? Eso, hermanos, no me llamaba mucho la atención. Yo era rebelde y yo criticaba a los cristianos, y llegué a pelear con hermanos que lloraron porque era duro para con la iglesia del Señor. Pero mire, Dios es persistente. Dios persiste, y nunca olvidaré, nunca lo voy a olvidar. Una noche este hombre me dice: Javier, yo quiero invitarlo para que vaya a mi iglesia y vea quiénes somos, nos conozca. Yo le dije: no tengo interés en conocerles, ya sé quiénes son ustedes. En las iglesias protestantes hay mucha gente hipócrita. No sé si alguna vez ustedes pensaron así, pero yo pensaba así. Nosotros no decimos que somos santos, ustedes sí dicen que son santos, son hipócritas. Así que imagínese usted a alguien que con todo su corazón está tratando de motivarlo, de animarlo, de ayudarlo para que salga de la perdición, y se encuentra con esas palabras. Era para que aquel hombre me dijera: está bien, Dios te bendiga, olvídate. Pero él insistió. Y hermanos, hubo algo que pasó que me marcó la existencia. Un día, estando en esa reunión, él me contó de su conversión, de la forma como Dios tocó su corazón y lo cambió de las drogas, del vicio, y lo hizo un servidor de Cristo. Él me dijo: hace 5 años tuve un encuentro con Dios. Yo le digo: óigame, así que usted ha visto a Dios. Me dijo: no, no he visto a Dios. Entonces, ¿cómo puede decir que tuvo un encuentro con Él? Dice: quizás no lo entienda, pero yo tuve un encuentro con Dios y Él cambió mi vida. Gloria a Dios. Y entonces le digo: mire, usted dice que Dios cambió su vida. Déjeme decirle algo. Yo soy una persona que nunca he estado en la cárcel. Yo soy una persona que ayudo a la gente y no ando tirado en los callejones de la ciudad como usted dice que anduvo. Yo quisiera que me diga cómo pudiera Dios cambiarme a mí, en qué me pudiera Dios cambiar a mí. Y yo dije: con esto le cierro la boca, ya no tiene argumentos conmigo, él va a tener que darse por vencido. Pero él me dijo: está bien, Javier, ¿qué me dice usted de la Biblia? Y yo le dije: yo he leído la Biblia y le voy a decir algo, la Biblia tiene muchas contradicciones, porque yo había creído encontrar muchas contradicciones en la Biblia. ¿Cómo es que en ocasiones Dios dice que Él no es hombre para que se arrepienta, y luego dice que se arrepintió Dios? Para mí eso era una contradicción. Yo le decía: ¿cómo puede un libro que se contradice tener valor? La Biblia no tiene ningún valor. Pero entonces me dijo: está bien, aquí está la Biblia y dígame dónde está una contradicción. Hermanos, no pude encontrarlo. Me dijo: quizás con un tiempo pueda encontrar algo,
pero yo quiero mostrarle en este momento una escritura. Y me dijo, lea por favor en Romanos 3:23. Y él esperaba que yo leyera en voz alta para ellos, pero yo leí en silencio. Y cuando yo leí, hermanos, ese texto que usted conoce, lo leí en silencio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, el concepto de pecado para mí era extraño. Yo no entendía eso del pecado. Y de alguna manera yo creía que si yo era pecador, todo el mundo éramos pecadores. ¿Cuál era entonces la diferencia? A donde va uno, va el otro también. Mi madre, cuando era inconversa, ella me decía que todos éramos hijos de Dios y éramos católicos. Y había gentes que me decían que o todos hijos de Dios o todos hijos del otro, que Dios nos reprenda. Y aquel hombre, hermanos, me enseñó la palabra, y en ese momento que yo leí en silencio, para mí ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Eso pasó hace 35 años. Yo oí en la habitación donde estábamos una voz, y esa voz la recuerdo todavía. Es una voz tan distinta a la voz del hombre, de la persona. Y esa voz, hermanos, que en ese día escuché, en esa noche, me dijo: Javier, tú le estás diciendo a mi hijo que eres como una blanca paloma. La gente de Tamaulipas, al menos allá teníamos ese dicho: se cree una blanca paloma, porque parece que no quiebra un plato, pero todos los tienen rotos. Hermanos, tú le estás diciendo a mi hijo que eres como una blanca paloma, pero yo te digo a ti que eres un miserable y eres un ladrón, y si no has matado es porque yo te lo he impedido. ¿Sabe una cosa? Cuando yo oí eso, me dio mucha pena, me dio vergüenza, porque yo entendí que todos los que estaban allí habían oído lo mismo. Y yo le acababa de decir a aquel hombre que yo era una buena persona, que no estaba nunca estuve en la cárcel, que ayudaba a la gente, y ahora alguien me estaba diciendo en público que era casi un criminal, y no sabía qué decir. Pero esa voz, hermanos, me tocó mi corazón. Decidí aceptar la invitación de estar en la casa de Dios, y al estar en la casa del Señor, hermanos, Dios tocó mi vida y me hizo entender mi necesidad, mi condición caída. Yo no tenía esperanza en el mundo, yo no tenía otro destino más que ser lanzado en el infierno cuando mi vida terminara. Y era algo que me atemorizaba, me preocupaba, me asustaba. Yo decía: si realmente el infierno existe, a mí me van a aventar para allá, ni la baranda voy a tocar donde me avienten. Pero ¿quién me puede decir que ha ido al infierno y que lo ha visto y que realmente existe? Yo trataba de consolarme pensando que el infierno era solamente una fantasía de los cristianos, que realmente el infierno no podía existir, porque mi abuela decía que el infierno era en este mundo, que una vez pasando al otro estábamos en el paraíso, y yo me hacía esa ilusión. El mundo es un infierno y una vez que se acabe vamos a disfrutar algo mejor. Entonces, hermanos, el Señor tocó mi corazón, y en mi necesidad, en mi angustia, yo le dije a Dios una noche: Señor, si realmente existes, yo no estoy seguro de que tú existas, pero si realmente existes, si es como dicen ellos, yo quiero que me des una prueba, una señal, que yo no tenga dudas. Y si yo recibiera una prueba de que tú existes, entonces yo me entrego a ti, como dicen ellos. Así de simple. Yo no sabía Biblia, hermanos. La palabra de Dios era extraño para mí, pero tuve el buen tino de decirle a Dios: si tú me das una prueba de tu existencia, de tu realidad, yo me entrego a ti, como dicen ellos. Hermanos, eso ocurrió una noche como eso de las 9 de la noche, y al día siguiente
andando en el campo, trabajando, donde mi hermano Jaime también anduvo por esas áreas. Hermanos, Dios vino a mí y en fracción de segundos me sanó de todo lo que yo padecía y me hizo una persona diferente. Se acabó el vicio, se acabaron las malas palabras. Todo eso pasó y me hizo una persona diferente. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que cuando uno está perdido, cuando uno no tiene esperanza, cuando uno ha vivido toda su vida sufriendo y nunca ha encontrado la felicidad, la alegría de vivir, la satisfacción de ser alguien, uno no tiene esperanza? Hoy en esta tierra, hermanos, hay mucha gente que no tiene esperanza. Hay gente que vive por vivir. Hay gente que incluso en la situación en que estamos quisieran mejor morirse. No se dan cuenta que al morir solamente aceleran esa condenación, ese sufrimiento, que no hay comparación en la tierra, porque los dolores del infierno no se terminan en 1 año, ni en 10 años, ni en 1000 años, son la eternidad. Pero cuando lo entendemos, hermanos, entonces hay agradecimiento en nosotros por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria al Señor. Un día, hermanos, después de haberle pedido a Dios esto, estando yo trabajando en el campo, empecé a recordar un estribillo que en la iglesia se cantaba aquellos días, y el estribillo decía: dentro de este humilde hogar se siente gozo, porque Cristo mora en mí. Yo no era cristiano, yo no había aceptado a Cristo, pero me había gustado la alabanza aquella: dentro de este humilde hogar se siente gozo, porque Cristo mora en mí. Y sabe que cantando ese estribillo, ese día 11 de enero del año 86, a las 11:30 de la mañana, era un día frío, hermanos, había la temperatura por los 45 grados, y de pronto del cielo vino como un fuego ardiente que me recorrió desde mi cabeza hasta los pies, y en ese instante, hermanos, algo asombroso pasó en mí. Yo supe que Dios estaba allí, que Dios estaba respondiéndome. Yo quería gritar, quería correr, quería hacer muchas cosas, y solo atinaba a sujetarme de la escalera donde estaba, porque estaba a 26 pies de alto. Hermanos, Dios es real, y hace 35 años cambió mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo hizo porque su misericordia es grande. Aunque era rebelde, era ignorante, era un hombre perverso, pero hallé la misericordia de Dios. Y hermanos, cuando sabemos que lo que somos, lo que hacemos, se debe a que su misericordia se ha activado en nosotros, entonces se produce agradecimiento. No hay orgullo, no puede haber orgullo, hay agradecimiento, porque lo que tenemos lo hemos recibido de Él. No es por nuestras fuerzas, es porque Él ha tenido misericordia. Dice la Escritura que solamente porque sus misericordias se han renovado cada día, nosotros no hemos sido consumidos. Eso es válido para mí. Es su misericordia la que se renueva de día en día, y por ello yo he podido permanecer, porque han sido muchas las dificultades, han sido muchas las pruebas, pero gloria a Dios que aquí estamos todavía. Alabado el nombre del Señor. Israel, hermanos, ha batallado con esto, y actualmente Israel como nación siempre está a la defensiva, porque hay enemigos que lo rodean por todas partes. Hay naciones que quisieran que Israel dejara de ser pueblo, que quisieran destruirlo totalmente. Hay pueblos que han jurado acabar con la nación de Israel. Y sabe, nosotros también tenemos un enemigo jurado. Satanás está, hermanos, determinado a terminar con la iglesia de Dios, y lo está logrando en algunas partes, hermanos. No hace muchos días veía yo en cierto video que subió alguien, varias personas envueltas en bolsas de plástico,
atadas de pies y manos, desnudos. Y hermanos, el encabezado decía: ellos no negaron a Cristo y pagaron con su vida las consecuencias. Hermanos, yo pienso, ¿qué sería de nosotros si nos hubiese tocado nacer o vivir en un lugar de Asia o de África, donde el evangelio es proscrito, donde está prohibido predicarlo, donde la gente que oye, hermanos, se llena de ira al oír que hay otro Dios que no es Alá, sino que se llama Jesucristo? A Él sea la gloria. Estamos en una nación libre, gloria a Dios. Estamos en una nación, hermanos, donde tenemos libertad. Ya no tanta libertad como antes, pero todavía gozamos de libertad. Y estamos en una nación, hermanos, que se debate entre la derecha y la izquierda, y actualmente nadie sabe quién es mejor, si la derecha o la izquierda. Nosotros estamos en Cristo. Él es lo mejor para nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero gloria a Dios. Miren, hermanos, si la iglesia se encierra en 4 paredes, si nos encerramos en los templos, pudiéramos, hermanos, llegar al final con seguridad. Pudiera ser que no tuviéramos mayor problema, aunque muchos de los problemas de la iglesia no se deben a lo que está afuera, se deben a los que estamos adentro. El pueblo de Dios ha sufrido siempre, hermanos, por causa de malos obreros. Donde quiera hemos encontrado malos obreros, y en algún momento aún nosotros mismos hemos sido malos obreros, pero Dios ha tenido misericordia, nos ha perdonado muchas cosas, nos ha levantado muchas veces. Hermanos, si la iglesia entiende, reconoce lo vital que es, hermanos, compartir el mensaje de salvación, porque es vital para mucha gente. Hay gente, hermanos, que está afuera hundido en vicios, sin esperanza de salvación. Hay gente que, hermanos, por la presión, por los problemas, por las cosas que vive, se entregan, hermanos, a la drogadicción. Hoy por hoy, nuestras juventudes, no las juventudes cristianas, pero nuestra generación que nos sigue, hermanos, está siendo víctima de mucho de esto. Yo veo en las grandes ciudades, hermanos, mucha gente joven que anda sufriendo los efectos de la drogadicción. Están batallando, sus padres no tienen forma de sacarlos del vicio. Solamente, hermanos, la iglesia, por medio del Espíritu Santo, puede lograr que esa gente pueda ser redimida. Y el Señor, Él puede hacerlo cuando Él quiera. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Pero sabe, Él nos ha dado a nosotros este trabajo. No es de un hombre, no es del pastor solamente, no es del diácono, es de la iglesia. Fuimos llamados a compartir, hermanos, la palabra de Él, y la palabra tiene poder. Alabado el nombre del Señor. La palabra del Señor tiene poder. Él me habló a mí con su palabra y me hizo cambiar de actitud, de rebelde, de perverso, hermanos. Me volvió como una oveja. A veces no he sido tan manso como Él quisiera, pero aún así me volvió una oveja. Qué hermoso es ser ovejas de su prado, ovejas de su reino, de su rebaño. No hay nada más precioso que eso, hermanos. Gloria al Señor. Cuando uno recibe la misericordia de Dios, hermanos, se produce un agradecimiento, algo especial en nuestra vida. Fíjese que hace 35 años, cuando el Señor me permitió bautizarme en su nombre y me concedió ser lleno de su Espíritu Santo, yo no encontraba cómo pagarle a Él, cómo agradecerle a Él la deferencia que tuvo conmigo. No hallaba cómo recompensarle por el bien que me había hecho. No encontraba la manera. Y yo buscaba, yo decía, yo quiero hacer por el Señor algo que me distinga, que se dé cuenta que yo quiero hacer, servirle.
y no encontraba la manera, porque a mí no me llenaba, hermanos, el venir a sentarme en una banca y escuchar el servicio e irme a casa a dormir. Yo sentía una necesidad de hacer algo más. Un día le pregunté a un hermano, ¿qué hay que hacer en el templo? Yo quiero servir en algo. Y lo único que me dijo, hermano, déjame añadirte en el grupo de limpieza del templo. Dije, amén, hermano, yo quiero hacer algo por el Señor. Y me dio las instrucciones y me gocé, pero pronto encontré, hermanos, que eso tardaba más de un mes, así que yo me sentía como inútil, y yo quería ser útil en la obra de Dios. ¿Cuántos desean ser útiles en la obra de Dios? Gloria al Señor. Un día llegó un predicador y su mensaje fue: si de gracia recibiste, da de gracia. ¿Sabe que en ese momento yo no entendía la palabra gracia? Nadie me había explicado lo que significaba gracia. Yo dije, se trata de pasar al frente y dar gracias. Pero me dijo, no se trata de eso. Se trata de dar lo que de Él has recibido. Y le dije, pero ¿cómo puedo yo, siendo tan ignorante, dar lo que Él me dio? ¿Cómo? Dijo, hermano, eso pídaselo usted al Señor. ¿Sabe? Se lo pedí a Dios y Él me respondió y me dijo, ¿qué he hecho por ti? Pues me has perdonado mis pecados y me has dado sanidad. Dice, bueno, eso es lo que tienes que dar. ¿Cómo? Hermano, al siguiente día recibí respuesta y decidí que a mis vecinos de derecha y de izquierda tenía que comunicarles que yo era un perdido apenas 3 semanas atrás y ahora estaba salvo porque Cristo vino a mi corazón y me cambió. Y lo hice, hermanos, lo hice ese día. Fui con el vecino de la derecha y le dije lo que quería decirle y me dijo, mire amigo, yo soy católico y a la Virgencita ningún me la va a insultar, y a mí el que me salvó se llama San Antonio el Cabezoncito. Nunca se me olvida, hermanos, yo cometí el error de reírme. Ese hombre casi me golpea, hermanos, y me dio temor. Yo dije, no, esto no funciona. Creo que lo que debo hacer es callarme la boca y concretarme a lo que yo estoy haciendo. Pero no podía, hermanos. Fui con el de la izquierda y le dije lo mismo. Yo no tenía argumento, yo solo tenía unas cuantas palabras de lo que Dios hizo en mi vida. Y aquel hombre me dijo, oiga amigo, eso me interesa. ¿Dónde está su iglesia? Ya le dije en tal parte, y si quiere yo mismo lo llevo. Y empezó una carrera, hermanos, que mi hermano Jaime Esquivel conoce en parte. Yo decidí servirle al Señor en aquella forma. Y empecé a llevar gente a la iglesia, al templo. Y empezó, hermanos, la gente a poner interés. Y en ese primer año de mi conversión, 7 personas aceptaron a Cristo y el pastor Félix Jauregui los bautizó. ¿Saben que eso llenó mi corazón de alegría? Nunca olvidaré la primera almita que gané para Cristo, Cristóbal Castro, que todavía le sirve al Señor allá en Colorado, sí, en Colorado. Y hermanos, yo no sé la demás gente, no tengo idea dónde están, si perseveran, yo no sé. Pero saben que el día que mi hermano Jaime me llamó y me dijo, hermano, aquí estoy y le estoy sirviendo al Señor, hermano, fue una bendición para mí el saber que la obra del Señor permanece en nuestros corazones. Gloria a Dios. La iglesia, hermanos, está siendo llamada en estos tiempos. Son tiempos finales. Estamos entrando ya en la recta final. El Señor viene pronto. No sabemos el día ni la hora, nadie lo sabe, pero por las señales que estamos viendo, nos damos cuenta que Él ya no tarda su venida. Y hermanos, ¿qué vamos a hacer para esperarlo? ¿Vamos a permanecer, repito, en nuestros templos, en nuestros lugares? ¿O vamos a abrirnos
y ir a la sociedad, a la comunidad y decirles que hay una solución para la crisis que el mundo está viviendo. Cristo es la solución. Él es la solución para todo problema, para toda dificultad, para toda enfermedad, incluso para el virus, hermanos. La solución está en Jesús. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Tenía yo 4 meses en la iglesia y ustedes conocen al pastor Jauregui, él ha venido aquí. Y un día el pastor miró, hermanos, esa actitud de llevar gente, de invitar personas, y quizás intuyó que en mí había algún interés por participar en el orden del culto. Y la verdad es que no hay hermano que no anhele venir y pararse detrás del púlpito y exponer lo que Dios le ha dado. Es algo que todos debemos de sentir. Es cierto que no todos son llamados a esto, pero el anhelo del corazón debe de existir. Y entonces el pastor me dijo: hijo, no te ilusiones con el ministerio, porque el ministerio es para gente joven. O sea, me dijo: tú no eres joven, por lo tanto el ministerio no es para ti. Y sabe que me dolió el corazón. No sé si alguna vez alguien le ha dicho a usted que hay cosas que usted no puede hacer y se siente mal. Me sentí triste, pero me resigné porque había aprendido a sujetarme a mi pastor. Había aprendido que él es la autoridad delegada en la iglesia y que le conviene a uno sujetarse a la autoridad delegada. Así que le dije: está bien, hermano, no se preocupe, yo entiendo, yo sé que mi tiempo se ha pasado, pero hay algo que está en mi corazón y nadie lo va a quitar: el deseo de hablarle a la gente del testimonio que tengo, de la manera que Dios me salvó, de la manera que Dios me sanó de esa enfermedad que yo padecía por 12 años y que un doctor me dijo que no era curable, que mi vida estaba marcada. Eso nadie me lo va a quitar. Hermanos, seguí hablándole a la gente, y para hacerles la historia corta, un día Dios puso los medios para que nos fuéramos de la Florida y nos fuéramos al lugar más frío de los Estados Unidos, al estado de North Dakota. Un lugar, hermano, que la temperatura en ocasiones desciende hasta los 50 grados bajo cero. Y para alguien que vivía en la Florida por muchos años, de un extremo al otro, eso fue terrible. Yo me arrepentí de veras de haber ido para allá, pero no me moví. Me vine a Minnesota buscando, hermanos, un trabajo mejor, y allí me encontré que en esa región del país no existía la obra del nombre de Jesucristo en español. Nadie había llegado hasta allá con el evangelio del nombre de Jesucristo para el pueblo hispano. Así que yo decidí continuar y encontré un grupo de 7 personas, y cuando los tuve, hermanos, yo llamé a un pastor de Texas y le dije: hermano Inocencio, de Crystal City, Texas, usted un día me dijo que lo que yo necesitara, si estaba en su mano, usted me lo concedía. Y le dije: tengo un grupo de personas que necesitamos un pastor, así que envíenos por favor un pastor de Texas que nos venga a ministrar aquí a St. Paul, Minnesota. El hermano me dijo: hermano Javier, lo siento mucho, pero Minnesota está tan congelado que no hay absolutamente nadie que quiera ir para allá. Así que si Dios te puso allí, hazte fuerte, siga haciendo la obra, que algún día Dios mandará a alguien ahí. Hermanos, ¿cree usted que eso fue el motivador? No, estaba demasiado frío, pero la necesidad que hay en el corazón de hablar la palabra, de compartir el mensaje, la gente, hermanos, reacciona, la gente, hermanos, siente interés, y especialmente en lugares tan fríos, porque Cristo, hermano, hace que haya calor en el corazón, en nuestra vida. Alabado el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Establecimos la obra del Señor. Un año después conocí a un obispo de México, el hermano Rafael Rivera de El Paso, Texas. Y este hombre dijo: hermano, la Iglesia Apostólica de México los vamos a apoyar. Así que vamos a ir a visitarle. Y al siguiente año llegaron y dio comienzo a la obra del nombre del Señor para la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Saben que no había otra iglesia más que a 6 horas de distancia en Chicago. Estábamos solos, hermanos. No había nadie de nuestra iglesia en ninguna parte, pero el Señor estaba con nosotros. Y pronto, hermanos, Dios empezó a llamar más gente. Y para hacer la historia más corta, actualmente, hermanos, en San Pablo existen 4 iglesias en las Twin Cities, y en el estado de Minnesota hay otras 4 o 5, hermanos, y se ha conformado un distrito que comprende 8 estados, en los cuales hay 36 iglesias. Hermanos, ha costado mucho, ha sido muy difícil. Hay hombres que han ido y han fracasado, no han podido continuar, pero otros se han levantado y han puesto en alto el estandarte en nombre del Señor. Y estamos haciendo un esfuerzo, estamos trabajando, luchamos, porque nuestra recompensa no está aquí, nuestra recompensa está en el Señor. Él viene, hermanos, y entonces dará el pago a cada uno según sea la obra de cada quien. Así que eso nos motiva, eso nos anima a seguir. Yo quiero invitarles, hermanos, para que hagan equipo con sus pastores. Yo sé que lo están haciendo, pero hay algo más importante, hermanos, que comprar un templo, comprar un edificio, y es ganar almas para Cristo. El templo viene cuando Dios ve la necesidad, cuando Dios ve que ya no hay espacio, entonces el Señor pone los medios. Alabado sea el nombre del Señor. Y el gozo, hermanos, el gozo de ver que el pueblo de Dios crece, está más allá. Hermanos, eso lo que se quede en nuestro corazón, ese es para gloria y honra de Él. Alabado sea su nombre. Es, hermano, que cuando el Señor empezó a orar, yo todavía no entendía. Yo decía: ¿cómo, si el pastor me dijo que yo no tenía ministerio? ¿Cómo alguien me puede pedir que yo me haga cargo de la obra aquí? ¿Será porque no me conoce? Así que en cuanto me conozca va a decir: mira, lo siento mucho, me equivoqué, voy a traer a alguien más aquí. Pero, hermano, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y aún aquel que no tiene recursos, aún aquel que no tiene instrucción, pero tiene un corazón para Cristo, el Señor lo usa, el Señor lo levanta. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Y yo me siento muy agradecido con Él, muy agradecido con Él. Hace 10 años empecé a batallar por mi corazón. Hubo un día que sufrí un ataque que me llevó al hospital, y el doctor me dijo: oye, parece que tu corazón se ha debilitado y creo que estás en muy serios problemas. Me dijo: ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Y le dije: doctor, soy pastor. Dijo: oh, eso es típico. Los pastores se mueren del corazón. Los pastores sufren por el estrés y se van rápido. Y yo lo sé, hermanos. No hay otro trabajo más difícil que pastorear la iglesia del Señor, pero tiene recompensa y tiene gozo, hermanos, porque nos gozamos cuando vemos la iglesia, cuando vemos que la palabra que sale de nuestros labios no es nuestra, es de Él, y la palabra cumple su propósito, porque para eso la envió el Señor. El salmista dice: anduvieron perdidos por el camino, en la soledad, no tenían destino, estaban perdidos, pero envió su palabra y los sanó y los sacó de su ruina.
Eso ha hecho conmigo. Envió su palabra y me sanó y me sacó de la ruina. Hermano, yo alabo la misericordia de Dios. Lo alabo porque Él es bueno, porque Él se ha encargado de sanar lo que tenía que sanar. Hace 10 años un médico me dijo: estás en graves problemas. Si no haces algo para mejorar esa situación, ¿qué puedo hacer? Me dijo: Javier, ¿haces algún tipo de ejercicio? Digo: sí, doctor. Yo camino cada fin de semana en el parque. Y me dice: ¿cuánto camina? Digo: pues unos 100 metros. Dijo: no, eso no es ejercicio. Si no te metes a un gimnasio, porque allá en tiempo de invierno, pues ¿dónde, hermanos? Pero si no te metes a un gimnasio, tú no vas a durar mucho. Y me metí a un gimnasio y todo lo que hago es caminar. Y fíjese que Dios me ha ayudado, Dios me ha fortalecido. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Hermanos, es un placer estar aquí. Es un privilegio grande. Acuérdense que Dios los llamó y les dio un propósito. No piensen solamente en ustedes, piensen en aquellos que están afuera. Yo le preguntaba a mi hermano Jaime si hay mucha gente hispana aquí, y la hermana dice que es como México. Gloria a Dios, allá no hay tanta gente, hermanos. Allá tenemos gente de muchos países, pero no es como México. Allá se batalla para hallar gente que quiera oír la palabra del Señor. Yo creo que donde quiera se batalla, pero Dios nos tiene en cada lugar para que hablemos su palabra. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero dejar este lugar a nuestro pastor y que él concluya. Y quiero decirles, hermanos, que les amo en Cristo. Siento como que ustedes son mi familia. Me siento como en casa. Pero un ambiente semejante a la altura, hermano. Dios es hermoso. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Adelante, hermanos, en el nombre del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Voy a invitar a que nos pongamos en pie. La palabra del Señor hoy nos hace un llamado a todos, una invitación. Y a veces queremos crecer y correr. Y ciertamente, amados hermanos, todavía nos faltan muchas puertas por tocar. Todavía hay muchas puertas aquí en la ciudad de Bryan y College Station, donde la iglesia del Señor no toca, no llama a los que aún están perdidos sin Cristo. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesús para toda la humanidad. Y la iglesia del Señor se desgasta, se cansa, se entrega a las ocupaciones cotidianas, al trabajo, y nos olvidamos, hermanos, que todavía hay almas preciosas que están esperando que alguno de nosotros vayamos a su hogar y le digamos: Cristo te ama. Cristo te ama. ¿Qué vamos a hacer? El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, les dice: ¿cómo irán la palabra del Señor si no hay quien les hable? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Hoy la iglesia del Señor sigue siendo llamada, hermanos, a predicar su evangelio.
a predicar las buenas nuevas. Somos llamados a hablarle a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Tenemos que tocar la puerta y decirle: Cristo te ama. Hemos escuchado un testimonio de nuestro hermano Paredes, cómo fue encontrado por Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio, cómo Cristo nos encontró. En qué estado tan lamentable estaba nuestra vida, separada de Dios. Vino Cristo un día, nos reveló su nombre y le entregamos nuestra vida al Señor por medio del bautismo en su nombre. ¡Qué día tan glorioso! No hay día más hermoso que cuando nuestra vida es marcada por el nuevo nacimiento. Nadie te puede ofrecer lo que Jesús te ofrece: nacer de nuevo, un nuevo corazón, un nuevo hombre, una nueva mujer, no un mejor hombre, no un mejor corazón. Porque dice nuestro hermano Pastor Paredes: mi corazón está cansado. Es que no es, Dios no te da un mejor corazón, Dios te da un nuevo corazón para que hables a las almas, para que nos rescates, para que nos levantes, para que las traigas a la casa del Señor y en el nombre de Jesús alcancen la salvación que tú y yo ya hemos alcanzado. Esa es la misión de Cristo. Y Cristo únicamente, su misión únicamente se la dio a su iglesia, a nadie más. Por eso el mundo ahorita está, unos están lavando la ropa, otros andan comprando su despensa, otros están arreglando sus automóviles, otros andan en su pasatiempo favorito. Pero Cristo nos llama a una misión que es a rescatar las almas, a traerlos a los pies del Señor, a traerlos a la casa de Dios. Yo creo, amados hermanos, que hoy esta tarde el Señor ha hablado a nuestras vidas de una manera suave, tan suave como el silbido del viento. Así es, el altar está abierto. Yo quiero invitarles a todos, que nadie se quede en su lugar. Yo quiero invitarlos en este momento que vengamos al altar, que dé solamente unos pasos y en el altar del Señor, el Espíritu Santo te va a ministrar para que tú vayas, toques una puerta. El Espíritu Santo te va a ministrar para que tú salgas y le hables a alguien del amor de Cristo, para que tú le cuentes cómo Cristo transformó tu vida, cómo te encontró, en qué estado estabas, te hallabas perdido, te hallabas solo en el mundo, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero Cristo te amó tanto te amó, tanto te amó tu Señor,